Presente simple in a flash moment. Primero, tengamos en cuenta que en inglés hay 7 pronombres que reemplazan a diferentes nombres o sustantivos. Tenemos I, you, he, she, it, we, they. Vamos a categorizarlos en 2 grupos, a los efectos de usarlos después con el correspondiente auxiliar. Tenemos por un lado I, you, we, they, que van con el auxiliar do, y he, she, it, que van con el auxiliar does. Perfecto. Estos 2 grupos de personas, sujetos, pronombres van a utilizarse de forma diferente según sea si hagamos oraciones afirmativas, negativas, preguntas. A su vez, las preguntas las categorizamos en preguntas de yes, no y preguntas de información. Rápidamente empezamos con las oraciones afirmativas, las más sencillas. Con el primer grupo de pronombres, I, you, we, they, simplemente usamos un verbo como se llama en infinitivo, sin agregarle nada, como lo encontramos en el diccionario. Ejemplo, I like chocolates. I go to school. We study English. They play football. Ok. Para el caso de los otros pronombres, lo que tenemos que hacer es agregar una S al final del verbo, pegada, sin ningún apóstrofo, ¿ok? Si ese verbo llegara a terminar con una CH, SH, X, S, O para el caso, en vez de una sola S agregamos ES, ¿ok? Ejemplo, she studies English. He plays. Rápidamente pasamos a las oraciones negativas. ¿Qué hacemos acá? Para tanto un grupo como para el otro tenemos que agregar un auxiliar seguido de not entre la persona y el verbo. Perfecto. El auxiliar del primer grupo es do, más don't, más not, don't. El auxiliar del segundo grupo, does, con not, doesn't. Entonces, una oración negativa nos queda, por ejemplo, they don't like horror movies. She doesn't play board games. ¿Ok? Pasemos ahora a las preguntas. Preguntas de yes, no. Siempre tenemos la misma estructura. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Depende del grupo de pronombres con el que vamos a trabajar, vamos a elegir nuestro auxiliar. Do you like video games? Does he live in Argentina? A estas preguntas de yes o no, obviamente las respondemos con yes o no. Solo 3 partes, para lo básico. La creatividad vendrá más adelante. Lo básico es yes, no, una coma, la persona, el pronombre con el que estamos del que estamos hablando, y el auxiliar, ya sea afirmativo o negativo. Nada más, no verbo, no complemento. Vamos de nuevo. Do you like pizza? Yes, I do. Do you go to school during quarantine? No, I don't. Does your mother watch television? Yes, she does. Does she watch sports? No, she doesn't. Very simple. Preguntas de información. A esa misma pregunta de yes o no que teníamos, solo le agregamos una palabra de pregunta al principio. Where does your friend live? What do you play? Very simple. Las respuestas son oraciones afirmativas como conocíamos al principio. Si es con do, la pregunta, el verbo es en infinitivo. Si es con does, la pregunta, el verbo lleva una S. Very simple. One more example. What do you play? I play handball. When does she visit her friends? She visits her friends during the weekend. Very simple. Algo muy típico del presente simple son los adverbios de frecuencia, porque el presente simple indica precisamente algo rutinario, algo que se hace con cierta frecuencia. Los adverbios de frecuencia típicos son always, usually, generally, often, sometimes, never, hardly ever. Ok, ¿dónde los ubicamos? Con la mayoría de los verbos entre la persona y el verbo. I never listen to rock music. I never listen. Con el verbo be, is, are o am, después del verbo.
I am always happy. She is never late. They are usually on time for class. Ok, por el momento esto es todo. Que lo disfruten.